Bienvenidos a este mini curso de introducción a R y RStudio, que va a ser parte de una serie de mini cursos. Entonces, este es el primero y esperamos contar con ustedes para los siguientes. Y antes que nada, quiero dar las gracias a las personas que hacen posible que estemos el día de hoy aquí. Y el día de hoy contamos con el apoyo de los miembros de la comunidad de desarrollo de software en bioinformática. Hoy van a contar con Jocelyn y con Eric como los instructores de este curso, particularmente para toda la serie de cursos de R que vean de ahora a todo el año que entra. Nos apoya el Gordon and Betty Moore Foundation y Code for Science and Society Foundation. Entonces, muchísimas gracias a ellos, que son los que están proporcionando los fondos para hacer esto posible. Y pues ahora le paso el micrófono a Jocelyn para que empiece su curso. Ok, bueno, mi nombre es Eric Fernández. Antes de iniciar quiero mostrarles pues una pequeña imagen que muestra yo cómo empecé con esto de R y RStudio. Yo inicié siendo experimental, entonces llega un punto en el que hay tantos datos en experimentos y pues ya donde las bases de datos son masivas, entonces pues sale RStudio y R, ¿no? Y en realidad pues R pues es una historia que lleva contándose desde 1993 gracias a Ross Ijaka y Robert Gentleman, que uno es neozelandés y otro es canadiense. Ellos empezaron a desarrollar R en esa época, pero fue gracias a desarrolladores en 2011 que sacan RStudio. Entonces, hoy vamos a hablar, pues, relativamente cómo usar RStudio, cómo sacarle provecho, porque fue a partir de la creación de RStudio en la que se empieza a dar un crecimiento exponencial en el desarrollo. Entonces, pues los primeros pasos tienen que instalar R, deben de descargar según sea su sistema operativo, existe para Linux, Mac y Windows. Posteriormente que uno tiene R, el entorno gráfico que nos permite hacer depuración de código, nos permite desarrollar. Entonces RStudio tiene pues, ya bastantes versiones. Ahorita la versión que está disponible para, digamos, todo el público y que es estable es para la versión 1.3, funciona para sistemas de 64 bits. Existe también la versión que es la 1.4, la cual se dio un, digamos, prelanzamiento, es una versión que está en desarrollo, pero que ya tiene nuevos atributos para desarrollar. Ahorita los vamos a ver más adelante, son unas características muy particulares y muy interesantes para estar haciendo desarrollo de código. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra ventana de R, primero nos dice la versión que tenemos, en este caso la versión más actual es la 4.03. Tenemos en esta parte una consola en la cual se va editando todo lo que vayamos, digamos, escribiendo de código. Aquí esta es la parte donde se va a ejecutar, es la terminal. Aquí tenemos datos de ambiente, podemos tener el historial de nuestro código y también lo que permite RStudio es tener una conexión directa con Git y GitHub. Eso más adelante lo van a ver en cursos a futuro de la Red Mexicana de Informática. Y tenemos esta parte que es para ver todos los gráficos que vamos generando, para ver las paqueterías que tenemos instaladas y también si queremos instalar paqueterías nuevas. Si tenemos ayuda en alguna, digamos, alguna función de una paquetería, podemos ir a la pestaña de Help y ahí sale la documentación de cada función y de cada paquetería. También podemos tener acceso a nuestro pad en la pestaña de Files. En ese Files podemos saber en dónde estamos ubicados, podemos ver qué archivos están en la carpeta en la que están. Y pues para terminar esta diapositiva, este Yoda que está aquí y esta frase tiene pues, una manera particular de generarla. Y no se pierdan este curso que está en letras negritas, pregúntenle a los organizadores. Entonces, se pueden hacer de entrada estas tres cosas sencillas. Para poder
manejar estas tres cosas sencillas, estos tres paneles, la versión rápida es ir a Global Options en la pestaña de Tools. Si es que todo el mundo lo tiene, sería, digamos, preferible que lo vayan haciendo, pero ahorita lo vamos a hacer paso por paso. Una vez que están en Global Options, tenemos estas opciones, estas pestañitas. En R general, recomendamos que estas van a tener palomeadas por default. Entonces, cuando ustedes quitan la palomita de estas opciones, lo que aseguran es que no se guarde tanta memoria caché, que puedan iniciar un proyecto y no se les sature de documentos que hayan dejado, de scripts antiguos que hayan dejado, y ya de esta manera pues tienen un entorno de programación más limpio. También en la versión 1.4, para los que la tengan, si estamos en la pestaña de código, dentro de la pestaña de código, en la pestaña de display, podemos poner rainbow paréntesis. Este rainbow paréntesis es muy útil para hacer subsetting, más adelante lo vamos a ver con JOS en cuanto a las listas, vectores y data frames, puesto que nos permite tener pues esta visualización de colores y ya puedes saber en qué parte inicia un corchete y en qué parte acaba. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el color, la letra y el fondo, ¿no? De nuestro entorno de programación, y así podemos ver la sintaxis, que la sintaxis sea correcta. Podemos también tener indentaciones, tipo de letra, según sea la necesidad visual de cada persona, así como su tamaño, ¿no? Entonces, aquí existen varios temas para el editor de código. También tenemos temas para toda la ventana de RStudio. Estos nada más son 3 en realidad, y pues el cambio no es tan dramático como los editores de temas. Los editores de temas los vamos a explorar ahorita más adelantito. Y otra cosa que podemos hacer en Global Options es en Pan Layout. Aquí podemos añadir una columna en la versión 1.4. También podemos cambiar la disposición de nuestros 4 paneles. Ahorita vamos a ver este cuarto panel que se llama Source o RScript. Ahorita vamos a ver qué tanto se puede hacer en este panel, en este cuarto panel. Ahorita ya hemos visto la consola, donde tenemos nuestros documentos en el ambiente, nuestro historial y nuestra conexión con GitHub. Y esta donde podemos tener los plots, los paquetes, la ayuda y los documentos del pad en donde nos encontremos. Aquí, obviamente, pues también podemos agregar, dependiendo de las necesidades de cada persona. Y bueno, en la versión 1.4 lo interesante es que podemos agregar una columna de código. Esta columna de código nos va a permitir hacer cosas de comparación. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, para sacar el cuarto panel que les decía, es decir, este panel que dice Source, nosotros nos vamos a File, y en File el archivo que más ocupa es el RScript. Pero si se dan cuenta, tenemos RScript, tenemos RNotebook y RMarkdown. Estos dos son para hacer reportes de código. Ahorita vamos a hacer un reporte de código súper rápido. Vamos a ocupar indirectamente estos dos. También se pueden hacer aplicaciones web. Se pueden hacer APIs para conectar directamente una página o un sitio de internet o tal vez hasta una base de datos a nuestro código de R. Se puede también, si quien sepa C y C++, puede hacer edición de código, puede generar archivos Markdown, HTML, CSS, JavaScript y D3, y estos en su conjunto también ayudan a generar páginas web. Se puede también tener acceso a Python, a Shell, a SQL, a Stan y también hasta documentos de texto plano. Y también se pueden hacer hasta presentaciones y puedes automatizar tu proceso de hacer presentaciones a partir del código. Y ahí pues ya también es otro tema muy amplio, porque puedes hacer presentaciones de tipo LaTeX, puedes hacer presentaciones incluso con un tema de Apple que se ve muy genial. Y, por ejemplo, las presentaciones que les va a mostrar Jocelyn las hizo a partir de código. Entonces, se pueden hacer esto y muchas cosas más, ¿no? Y pues las demás, digamos, pestañas ya son para desarrollar, en las cuales tenemos herramientas que nos permiten hacer funciones, paqueterías, y pues esas opciones ya son más para
para eso, ¿no? Entonces, así de rápido, esas son lo que necesitan saber para arrancar desde cero. Es hacer un R-Script, es poder cambiarle el tema, la letra, incluso hasta la disposición de los paneles. Tenemos aquí más opciones, como New Project. En R se puede trabajar con un tipo de archivo que se llama R-Project. R-Project ya engloba toda tu sesión, con archivos, códigos. Eso también, si están interesados, habrá cursos de cómo programar y cómo tener buenas prácticas de programación con R-Project, ya que permite tener una reproducción de tu código y así poderlo compartir. Entonces, una vez que abrimos un R-Script, nuestro panel, pues ahora tiene esta información, donde tenemos aquí ya nuestra consola de R. Aquí se va a ejecutar todo lo que escribamos en el panel 4, en el editor de código. Vamos a poder escribir el código, para la redundancia. En el panel 2 vamos a seguir teniendo nuestros datos en el ambiente, nuestro historial, nuestro Git, y en el panel 3 los archivos, ¿no? En este caso está abierta la ventana de files y como pueden ver está todo lo que está en mi pad. Posteriormente, pues en la versión .4, como les decía, podemos generar columnas, agregar columnas muy bien. Entonces, cuando agregamos una columna, queda de esta manera. Entonces, podemos ya tener dos editores de código al mismo tiempo. Esto es muy útil al momento de hacer paqueterías, de hacer funciones. De esta manera, también podemos comparar un código que nos enviaron o una versión anterior de nuestro código con una versión actual. Y de esta manera estar jugando. Y estas se pueden hacer cuantas quieran, las pueden también quitar. Y bueno, dentro de R, pues ya vieron la interfaz gráfica, pues digamos una probada de lo que es la interfaz gráfica de RStudio. Esto pues nos permite jugar con R, y en R tenemos cosas muy importantes, ¿no? La primera son los tipos de variables. R nos permite, digamos, el R base, el R por default, nos permite trabajar con variables lógicas, variables numéricas, variables de tipo carácter y variables de tipo calor, ¿no? Las lógicas van a ser true y false, y dentro de true y false pues vamos a tener todo un mundo de matemáticas lógicas, ¿no? En la que va a haber operaciones de unión, operaciones de separación, operaciones de conjuntos. En las numéricas pues vamos a tener valores enteros y valores con decimales, y en carácter o cadena, string, tipo string, que en realidad string es porque es una cadena de caracteres. Vamos a tener pues palabras, pueden ser palabras, pueden ser incluso contexto. Y en factor, pues ya es la categorización de esas variables numéricas o de carácter, en la cual tenemos pues como categorías como frío, caliente y dicho, ¿no? Entonces, dentro de las variables, pues también cabe recordar que las numéricas hay variables continuas, hay variables discretas. Las continuas es del 1 al conjuntos del 1 al 1000, del 1 al 2000, pero que no tienen, digamos, una base de referencia que nos diga hasta aquí es mucho y hasta aquí es poco. Y las variables discretas, que ya son, digamos, con características acotadas, en las que ya tenemos categorías dentro del mismo número. Entonces, también tenemos las variables categóricas. Ordinal quiere decir si algo es mucho o algo es poco, ¿no? Entonces podemos ponerle a los números, por ejemplo, la temperatura, en una temperatura de 36 grados y una de 20, podemos asignarle una etiqueta. Entonces las de 36 para arriba va a ser calor, y las de 20 para abajo va a ser frío. Y las nominales, que nos dan como características de objetos, pero estos no necesariamente tienen que tener una categoría en cuanto a si es algo es muy frío o es muy caliente, sino cosas como pelo negro, ojos de color café, etcétera, etcétera. Entonces, pues, manos a la obra. Vamos a hacer estos pequeños ejercicios en los que vamos a tener que pasar por todas las diapositivas que ya puse. Esta es mi versión de RStudio. Aquí yo tengo un script que viene en el tema, en el material les mandaron de GitHub, donde dice intro-rstudio.r. Ese, al abrirlo dentro de su RStudio, o simplemente dándole doble clic, y si tienen RStudio instalado, se los va a abrir automáticamente en RStudio.
aquí tenemos, les hice un pequeño script con cosas básicas, ¿no? De qué pueden hacer en R. Obviamente se pueden hacer todas las cosas que ya les mencionamos, desde hacer una aplicación web, hacer una paquetería, hasta una presentación en tipo LaTeX. Y bueno, en R, la sintaxis que se ocupa es, si tenemos el símbolo de gato, todo lo que va después del símbolo de gato va a ser un comentario. Esto es súper pues útil, porque si tenemos códigos, por ejemplo aquí tenemos un código, esto se va, si yo lo voy a ejecutar en la terminal, esto me va a marcar un error, o si hago una suma o algo y quiero decir esto fue una suma y le hice por esto, por esto, por esto, le pongo el símbolo de gato. Ahora, hay en la diapositiva van a ver más adelante que hay shortcuts o maneras de combinar las teclas para generar estos símbolos más rápido. Entonces voy a empezar con el símbolo de comentario y el símbolo de asignación. El símbolo de asignación lo van a sacar con Alt y con el guión, ¿no? Entonces al poner estos dos al mismo tiempo van a generar el símbolo de asignación. Este símbolo de asignación es como si pusieran esto es igual a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, A va a ser igual a 3. Al hacer eso, me voy a mi ambiente, que como les decía, en este panel va a estar todas las variables, todos los archivos que tenga cargados en mi ambiente. Aquí voy a generar una nueva variable que tiene el valor de 3. Y como también les decía, podemos tener variables de tipo categóricas, variables de tipo lógicas y variables de tipo numéricas. También le podemos cambiar el valor, que deje de ser A y que sea un true. Al ponerlo en mayúsculas en R, automáticamente, si se dan cuenta, cambia de color, y eso nos dice que pues ya es una variable lógica. Entonces vuelvo a ejecutar esto. Para ejecutar tienen que darle control y enter, ¿no? Aquí lo voy a poner como comentario. Esto más adelante lo van a tener actualizado. Entonces con control más enter se posicionan en su código. Simplemente le dan control enter y se dan cuenta en la parte de abajo, que es mi consola, ahí se está ejecutando la orden que estoy dando arriba. Arriba puedo estar dejando de arriba a abajo y no se va a ejecutar nada, a menos que yo le dé control enter o simplemente le dé en este icono que dice run. Entonces puedo tener variables categóricas, puedo tener variables de tipo carácter, como por ejemplo voy a poner esta es una variable de tipo carácter. Entonces A ya tiene A mayúscula, aquí también A mayúscula ya tiene este valor, ¿sale? Entonces, si yo imprimo A mayúscula, esta es una variable de tipo carácter. Entonces, podemos estar jugando con esas asignaciones. Lo importante es este simbolito. También pueden ocupar A igual a 3 y va a dar lo mismo. Lo que se ha aconsejado por limpieza de código es que usen el signo de asignación, porque la variable igual, hay funciones en las que se ocupa pues ese símbolo. Entonces es como para que el código sea limpio y se distinga la creciente asignación y entre una igualdad dentro de una función como característica de la función. Eso ya más adelante lo van a ver. Pueden ocupar el A igual o el A de asignación, el A igual a código de asignación como este, o A igual. ¿Vale? Entonces, otra cosa que nos permite tener RStudio es detectar errores. Si nosotros estamos poniendo cosas, por ejemplo, esto que no tiene absolutamente pues nada, estoy asignándolo a nada y eso por default me va a arrojar un error. Si yo esta parte la ejecuto con control enter o si le doy run aquí, me va a decir error en esto, ¿no? Entonces no se puede encontrar la función porque lo está, digamos, asociando a que A va a tener un efecto gracias a esto, si fuera una función, pero como no hay nada, va a ser un error. Lo cual nos permite pues, estar corrigiendo ese tipo de cosas cuando estamos haciendo ya códigos muy, muy grandes. También podemos aquí darle en el 9, por ejemplo, le damos un doble clic y lo marcamos como aquí hay un error, le damos
el puntito rojo y así seguimos y podemos posteriormente corregirlo, ¿no? Entonces, ahora ya que sabemos esta parte básica de asignación, que es asignación, que es una igualdad y que es un comentario, vamos a hacer lo que hicimos en las diapositivas. Nos vamos a Tools, en Tools nos vamos a opciones globales. En opciones globales tenemos estas pestañas de R general, código, consola, apariencia y la disposición de los paneles. ¿No? Aquí ya tengo pues estos cuadritos sin estas palomitas, se las quitamos. También en código, en esta parte yo tengo la versión 1.4, entonces puedo poner el rainbow paréntesis. Puedo también dentro de mi consola ponerle en cada línea hasta cuántos caracteres puedo estar poniendo ahí. En la apariencia, que es el ejercicio, en el editor de tema podemos escoger el que más nos guste, ¿no? En este caso el ejercicio es Pastel on Dark y cambia. Entonces, cada digamos, selección que yo haga dentro de estas opciones, le tengo que dar Apply. Al darle Apply cambia automáticamente. Podemos hacer también el cambio a la letra, se lo voy a poner entonces la 13. Tengo una computadora de Ubuntu, entonces lo reconoce automáticamente la letra de Ubuntu. Entonces voy a poner la Courier y le voy a Apply. Y entonces ya me cambia, ¿no? La letra, ya se ve un poco más elegante. Me cambio el tema completamente. También si ustedes se les da trabajo porque lo ven muy pequeño su código, en View pueden estar haciendo zoom in y zoom out, o también pueden estar seleccionando el zoom focalizado en algún panel en específico. Por ejemplo, pueden hacer zoom nada más en la parte de files, o zoom en la parte de plots, o en la parte de packages. Y bueno, en R, pues como es un lenguaje de programación estadístico, las operaciones, digamos, comunes, como suma, resta, exponente, y división y multiplicación, están pues por default. Con el símbolo de suma podemos sumar, con el símbolo de resta podemos restar. Para el exponente podemos ocupar estas dos anotaciones, que es el gorrito y dos asteriscos. En la división, con el slide, creo que se dice así, bueno, con este símbolo. La multiplicación con un solo asterisco, y para la notación científica podemos ocupar E mayúscula o E minúscula, el signo de menos y la cantidad por la cual se va a elevar, ¿no? Como si pusiéramos 1 por 10 a la menos 8. Y también podemos sacar funciones ya precargadas en R, en las cuales podemos sacar raíces cuadradas de números. Podemos hacer sumatorias con, por ejemplo, aquí es un conjunto de números del 1 al 9. Para poner este tipo de anotación quiere decir concatenar. Entonces, esto más adelante lo van a ver a detalle con Jocelyn. Esto es para generar vectores. Aquí dentro de un vector podemos poner todo el tipo de variables que les decía anteriormente, que son las variables lógicas, variables numéricas y variables de este tipo carácter. Y bueno, incluso hasta fechas. R también tiene las categorías para soportar tipos de fechas y pues muchos objetos, ¿no? Bueno, que más adelante ya es otra historia completamente diferente. Entonces, las variables numéricas tenemos las tipo enteras para decir que una variable es, digamos, tipo float. Podemos ponerle la L directamente y eso nos dice que es un número entero. Así para que no salga 3.0, salga nada más el 3, ¿no? Eso es útil dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que se quiera hacer. Podemos tener las variables con puntos decimales. Entonces aquí, para ver qué clase de variable es, si por ejemplo X ya no me acuerdo qué tipo de variable era, si era una tipo numérica, una tipo lógica, o un tipo carácter. Con la función class puedo ver qué es esa variable, ¿no? Entonces aquí me dice que es un entero, precisamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le diera clase Y? Ya me dice que es un tipo numérico. También podemos asignarle a las mismas variables valores lógicos como true y false.
Esto es muy útil a la hora de hacer subsetting, porque si tenemos variables de tipo lógico, uno de los ejercicios, por ejemplo, era qué pasa si sumo true más 1, ¿no? Por ejemplo, o más 4. Entonces, al hacer eso, estoy añadiendo un 1. Internamente en R, true significa 1 y false significa 0. Entonces, esto es muy útil al hacer subsetting, porque podemos poner condiciones que nos permitan seleccionar características dentro de un vector, dentro de una lista o un data frame, ¿no? Entonces, por ejemplo, A, en este caso yo le puse que vale true y B vale false, ¿no? Entonces yo sé que A es diferente a B, porque A es true y B es false, ¿no? Entonces cuando hago el signo de dos iguales, esto quiere decir, es como si le preguntaran A es igual a B, donde me va a arrojar una respuesta lógica. En este caso la respuesta es falsa porque A es diferente a B. También puedo preguntarle a R si algo es diferente. Entonces, cuando yo uso el signo de admiración hacia abajo con un igual, esto es como preguntarle A es diferente a B. Si A es diferente a B, entonces eso es cierto, no me va a dar un true, ¿no? Entonces, también puedo hacer eso con el símbolo de menor que. Puedo hacer menor que, X es menor que a Y, y recordando que X es 3 y Y es igual a 1.2, entonces esto es falso, ¿no? Porque X vale 3 y Y vale 2, ¿no? Entonces lo mismo que si hiciera 3 es menor que 5, la respuesta es verdadera. Podemos hacerlo también agregándole un igual, y eso se va a seguir manteniendo como verdadero porque es la opción, esto es menor o igual, ¿no? Entonces, también podemos hacer lo mismo con el símbolo de mayor que. 3 es mayor que 5, eso es falso, ¿no? Entonces, así podemos estar jugando para generar variables lógicas. De aquí salen, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tienen un data frame o una tabla en la que tienen miles de datos y entre esos datos tienen el color de cabello de todas las personas, ¿no? Entonces les interesa dentro de esos datos solamente seleccionar aquellos que tienen el cabello de color negro. Entonces ustedes agarran y ponen en la columna tal, quién es igual a la palabra negro, tal vez, y a partir de eso ya pueden hacer una selección en sus data frames, ¿no? Ya con paréntesis o con corchetes, que más adelante lo vamos a ver con Jocelyn. Eso nos va a poder ayudar a hacer un subsetting pues muy preciso. Entonces, pues también tenemos las cestas tipo string, que son cadenas de caracteres. También como recordatorio, siempre usen class para ver qué tipo de variable tienen. Por ejemplo, aquí era true, entonces la clase va a ser lógica. En este ejemplo tengo un tipo carácter, entonces si le doy qué clase de carácter es, bueno, qué clase de variable es, pues ya es una variable de tipo carácter. Y pues nada más para darles una breve introducción a lo que son los vectores. Los vectores podemos tener números, podemos tener caracteres, podemos tener valores lógicos. Entonces, en este ejemplo, el vector 1 va a estar conformado por 4 números, el 1, el 3, el 5 y el 7. En R, el conteo inicia en 1, en Python inicia en 0. Esa es la diferencia aquí. La primera posición va a ser el número 1, la segunda posición el 2, el 3 y el 4. Si vamos al revés, va a ser con signo negativo. Aquí va a ser digamos, como en Python, en vez de ser 0, va a ser, bueno, más bien la posición menos 1. En Python se selecciona así. En R, cuando pones el signo negativo, no se refiere a que esté en el número 7, en esta posición, sino que se refiere a que voy a quitar esa posición, ¿vale? Entonces, en el vector, con estos corchetes, yo puedo acceder a las posiciones que yo quiera, siempre y cuando existan esas posiciones en mi vector. En este 4, si yo quiero el número de la posición 4, me voy a quedar pues nada más con ese número, que es el número 7. Si me quiero quedar del 1 al 3, basta con ponerles los dos puntitos, que significa como si hubiera puesto 1, 2, 3. Esto me arroja los números del 1 al 3.
¿no? Entonces me va a arrojar el 1, 3 y 5. También si, como les decía, el número negativo menos 4, lo pongo, lo que quiero decir aquí es que me dé todos menos la posición 4. Si me va a dar también el 1, el 3 y el 5. En un vector también podemos tener caracteres. Entonces en el vector 2 lo voy a llamar, vamos a tener A, B y C y A, ¿no? Entonces yo nada más quiero aquellos elementos que sean igual a A. Miren qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a este vector, ¿cuáles son iguales a A? ¿No? Entonces, lo que me va a arrojar, como veíamos en el ejemplo anterior, esto va a ser, pues, valores lógicos, de true y false. Como acaban de ver, tengo true, false, 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 true. Entonces, eso quiere decir que la posición 1 es verdad, la posición 2 es falsa, la posición 3 es falsa, la posición 4 es falsa y la posición 5 es verdadera. Entonces, ¿qué pasa si yo ocupo ese resultado de vectores lógicos dentro de mi corchete? Lo que voy a tener es que todo lo que sea verdadero se va a quedar y todo lo que sea falso se va a ir. Es como si multiplicara mi vector por unos y ceros, que es, como les decía, dentro de R el valor true es 1 y el valor false es 0. Entonces, cuando yo hago eso, automáticamente a mi vector estoy seleccionando solamente aquellos valores que tienen valor, que son iguales a A. ¿No? Y esto, pues les decía, es súper útil cuando ya tienes miles de datos y nada más quieres algunos que te convengan y haces la selección en esa dimensión del vector. También podemos, pues, seleccionar aquellos que sean diferentes a la letra A y eso nos arrojaría, pues, lo mismo. Ponemos esta condición dentro de nuestros corchetes y ahora nuestro vector 2 nos va a arrojar todo lo que sea diferente a la letra A. Podemos también asignar a una variable, como es un tipo de valor lógico. Ese valor lógico a su vez es un vector de valores lógicos. Entonces, ese resultado de, por ejemplo, esta condición que me arroja esto, la puedo guardar en una variable que se llame selección. Entonces, selección va a ser un vector de valores lógicos y ese vector de valores lógicos lo puedo meter en mi selección y a partir de eso puedo guardar los resultados en algo que se llame filtrado a su vez y pues ya tengo la selección. No es nada más un paso más, un paso menos de algo que tal vez por el momento, si eres completamente nuevo en R, puedes ser un poco confuso, pero esto es, digamos que la base. Cabe mencionar que pues R está optimizado para trabajar con vectores, entonces una vez que entiendes los vectores, empiezas a optimizar las funciones para evitar los ciclos for o los ciclos while. Entonces, en R puedes tener funciones que aplican de manera vectorizada las operaciones que le quieras hacer, lo cual que más adelante pues es lo mejor, pero la base es el vector en R. Entonces, pues en R ya tenemos toda esta gama, que en las diapositivas van a ver toda una tabla de algunas funciones útiles, que no son todas. R tiene muchas funciones, digamos, en R bases, sin descargar ninguna paquetería. Y además, como es un entorno de programación libre, pues vas a tener un montón de desarrollo de paqueterías para distintas aplicaciones en informática, en análisis de datos de geofísica, en análisis de física, análisis matemáticos, análisis de población, mapas, etcétera, etcétera. Es un mundo de desarrollo, ¿no? Y es lo padre que está libre para todo el mundo. Todo el mundo puede ser parte de, todo el mundo puede aportar, todo el mundo puede usar el conocimiento que se ha generado. Entonces, pues tenemos estas funciones en las cuales podemos tener valores absolutos, podemos redondear hacia arriba, redondear hacia abajo, saber cosenos, senos, tangentes, bases exponenciales, logaritmos base 10 o logaritmos de la base que ustedes quieran, saber el número máximo de un vector, saber el número mínimo, ordenar un vector de orden decreciente, de orden ascendente, sacar el producto, todo eso, sacar los rangos, incluso darle un orden al revés, y esto también se puede hacer con caracteres, con fechas, con valores lógicos. Hacer summary, que te da una función que te da todas las medidas
digamos, estadísticas de tus datos, de tu conjunto de datos, sumarlo, ver la variación. Podemos hacer ANOVAs, podemos hacer pruebas t-test, podemos hacer las Tuki. Es un mundo de cosas, ¿no? Entonces, otro, digamos, código para finalizar con el que se deben de ir hoy es cómo instalar una paquetería. Y eso es bastante simple, ¿no? La versión de, digamos, de interfaz gráfica es simplemente nos vamos a packages, y dentro de packages aquí se supone que tienen que estar todos los paquetes que tengo instalados. Si lo acaban de instalar R, van a tener cerca de 22 o 32, no recuerdo el número con los que viene ya precargado. Para instalar paquetes simplemente tienen que darle install. El repositorio de CRAN es digamos, el más grande de R. Aquí le ponen el nombre del paquete que estén interesados en descargar. Por ejemplo, de los más usados es Tidyverse. Y pongo Tidyverse y le doy install y automáticamente se instala. También los puedo pues, estar actualizando, y la versión de cómo instalar paquetes en código pues es nada más install packages, y entre comillas pongo el nombre del paquete que quiero instalar y listo. Una vez que lo tengo instalado, para que mi sesión no se sature con todos los paquetes que están ahí listos para usar, una vez que ya descargué un paquete, lo que tengo que hacer para ocuparlo es descargar ese paquete, ¿no? Entonces, aquí cargo el paquete Tidyverse, y a partir de eso ya tengo en mi ambiente la paquetería que descargué o la paquetería que quiero usar para que estén las funciones, ¿no? Y así no tenga un mundo de funciones. Si quiero, por ejemplo, ayuda, que no sé qué es la función sample, lo que hago es voy a help y le digo qué es sample, ¿no? Entonces, cuando le doy clic, me dice random sample permutation. Le describe qué es, le describe cómo se ocupa, las opciones, es lo que les decía, en cada función, el símbolo de igual sirve más como para argumentos dentro de mi función, y en código limpio pues se ocupa más, el igual se ocupa más en opciones, y no se ocupa para asignar una variable, sino se ocupa el símbolo de asignación para asignar variables. También viene con pues quién lo desarrolló, qué significa la X, por ejemplo, sample, qué significa X, dice un vector, uno o más elementos, n si es números positivos, el tamaño, replace, drop. Entonces, aquí te vienen los detalles, te puedes avanzar toda la documentación, e incluso hasta vienen ejemplos, ¿no? Cómo puedes ocupar esa función. Aquí viene. Entonces, puedes aquí ver el help. También desde la terminal, si tienes dudas, puedes darle, por ejemplo, ahora summary, le doy enter, automáticamente aquí en help me abre la documentación de ayuda de la función summary. Y posteriormente, pues, ahora sí creo que es la parte de dudas. Muchas gracias, Eric. Ahorita ya con Eric estuvimos viendo un poco sobre qué son los vectores y un poco sobre cómo manejarlos. Entonces, ahora vamos a ver algunas otras estructuras de datos que existen en R, que son como de, pues, los más usados. Entonces, bueno, R opera en lo que se llaman estructuras de datos. Ahorita vimos con Eric el primero, que son los vectores, pero también existen las matrices, listas, data frames y funciones. Hoy, por cuestión de tiempo, no vamos a alcanzar a ver funciones. Eso probablemente lo veremos un poquito más adelante en otros minicursos. Igual por cuestión de tiempo no vamos a ver tan profundamente cada una de estas estructuras, pero sí les voy a enseñar pues, lo primordial sobre cómo manejarlas. Entonces vamos a comenzar con las matrices. Y pues, ¿qué es una matriz? Bueno, una matriz es una estructura rectangular. Básicamente es como si hiciéramos un vector, pero de 2 dimensiones. Y algo importante a tener en cuenta es que una matriz contiene datos de un solo tipo. Por ejemplo, pueden ser todos numéricos o todos carácter. Las matrices dentro de R son principalmente utilizadas para operaciones matemáticas y también para estadística. Generalmente cuando tenemos ya más bien datos tipo tabulares, vamos a utilizar otro tipo de estructuras que vamos a ver más adelante.
Y bueno, si queremos generar una matriz, pues la forma en que lo vamos a hacer es utilizando la función matrix. Y adentro de la función matrix vamos a colocar primero los datos que queremos convertir en una matriz. Si nosotros no le proporcionamos ningún otro parámetro adicional, pues la matriz por default nos va a generar una matriz que va a tener una sola columna y el número de renglones correspondiente a la cantidad de datos que ustedes le estén proporcionando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que, le estamos diciendo que queremos una secuencia de números que va desde el número 1 y hasta el 12. Eso es lo que representa este 1, 2 puntitos 12. Es decir, dame todos los números haciendo un salto de una unidad que empiezan en el número 1 y terminan en el 12. Ustedes pueden darle otro número, ¿no? De 1 al 10, por ejemplo. Entonces les va a entregar pues todos los números entre ese rango. Entonces, cuando yo le digo que quiero hacer una matriz, es decir, matrix del 1 al 12, en este caso, solo por el ejemplo, pues entonces nos va a generar la matriz rellenando todos los renglones desde el 1 hasta el 12 y con una sola columna. Pero probablemente nosotros sí queremos otro tipo de arreglo y no queremos que todo nos lo dé en una sola columna. Entonces vamos a utilizar otros parámetros que contiene esta función, que va a ser el número de líneas que está dado por nrow. Y entonces aquí le vamos a decir cuántas líneas queremos que contenga nuestra matriz. Entonces ya nuestros datos los va a arreglar de una manera diferente. Entonces veamos que los datos se empiezan a rellenar primero rellenando las columnas, es decir, va a rellenar la primera columna con los 3 renglones, que son los que yo le dije que quería que tuviera mi matriz. Entonces va a rellenar el número 1, el 2 y el 3, y como ya se acabaron los renglones en esta primera columna, entonces va a pasar a la segunda columna, y los datos los va a empezar a rellenar así. Entonces va haciendo el relleno de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, hasta que se completen todos los espacios que le corresponden pues al número de datos que yo le proporcioné. Ahora, si nosotros explícitamente le queremos decir cuál es el número de las columnas, además del número de líneas, entonces se lo damos con un parámetro que es ncol. En este caso, nosotros tenemos 12 datos. Recuerdan que tenemos una secuencia que es del 1 al 12. Si nosotros le decimos que rellene un número menor de espacios al que corresponde de nuestros datos, por ejemplo, le estamos diciendo que nos dé el arreglo de la matriz en 3 renglones y 3 columnas. ¿Eso cuántos datos nos va a dar? Pues 9. Pero nosotros teníamos 12 números. Entonces, lo que va a suceder es que la matriz se va a rellenar con el número de espacios, que son 9, que corresponde al número de renglones y columnas, y el resto de los datos los va a descartar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando construyamos nuestras matrices, porque probablemente nosotros no queríamos que nos descartara ese número de datos. Por el contrario, si nosotros le damos unas dimensiones que exceden el número de nuestros datos, es decir, nosotros tenemos 12 números, pero le estamos diciendo que nos dé una matriz que tenga 4 renglones y 4 columnas. ¿Eso cuántos datos nos daría? Pues 16, pero nosotros no tenemos 16 números, tenemos solo 12. Entonces vean que cuando se terminan los 12 números, lo que comienza a hacer es que recicla los datos, es decir, vuelve a llegar hacia el número 1, hacia el número 2, el 3 y el 4, hasta que termine de rellenar todos los espacios que nos faltaban de la matriz. ¿Y qué es algo que podemos hacer con las matrices? Bueno, como les decía, las matrices suelen utilizarse para operaciones matemáticas o para estadística. Entonces, pues podemos hacer algunas operaciones básicas como sumas y restas. Vamos a generar esta matriz que es la de matrix con los datos del 1 al 12, pero con el arreglo de renglones de 3. Entonces vamos a hacerlo acá. Matrix del 1 al 12 con un nrow igual a 3. ¿Ok? Si nosotros solamente escribimos así la función con los datos y el número de renglones, nos los va a imprimir aquí en la consola. Pero probablemente cuando nosotros queramos utilizar las funciones matemáticas, pues va a ser más conveniente que ya lo tengamos almacenado en un objeto. Entonces, esta operación que es utilizar la función de matrix, lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar matriz1. Y como ahorita nos mostraba Eric, vamos a utilizar el símbolo de asignación, que es utilizando
el símbolo de menor que y el guión medio. Si lo quieren utilizar como un shortcut, es decir, que inmediatamente les dé este simbolito, pueden hacerlo con control, perdón, estoy con opción. En teclado de Mac es con opción y el guión medio. Creo que en Windows es con control, me parece. Si no, ahorita, si alguien tiene teclado de Windows, me ayuda con el shortcut para poner el símbolo. Y bueno, entonces vamos a escribir el objeto que queremos crear, que es la matriz. ¿Okay? Entonces, veamos que ahorita ya no nos imprimió el resultado sobre la consola, sino que directamente lo guardó en este objeto que es matriz 1. Y entonces, si nosotros escribimos matriz 1, podemos volver a imprimir el contenido que tiene esta variable, que es nuestra matriz. Ok, ahora ya que tenemos ahora sí guardada matriz 1, podemos comenzar a hacer las operaciones. Por ejemplo, una suma. A la matriz le voy a sumar un 1. ¿Eso qué significa? Que a cada uno de los elementos que contiene mi matriz le voy a aplicar esa operación, que es sumarle una unidad. Entonces, si hacemos matriz 1 más 1, que es la suma que le quiero hacer, pues me va a dar el resultado, que es a la casilla que tenía el número 1, le sumo un 1, entonces ahora es un 2. A la casilla que tenía el 2, le sumo un 1, entonces ahora es un 3. Y así consecutivamente a todos los elementos de nuestra matriz. Ahora vean, si nosotros volvemos a imprimir matriz 1, esta matriz sigue conteniendo los datos originales. Es decir, nosotros acá arriba nada más hicimos la operación y la imprimimos en nuestra consola, pero no la guardamos en ningún objeto, ni estamos alterando nuestro objeto original, que es la matriz 1. Eso es importante a tener en cuenta, porque si ustedes quieren guardar este resultado de la suma, entonces tienen que generar otro objeto. Por ejemplo, suma matriz 1. Y entonces a este objeto yo le voy a guardar la operación, es decir, el resultado de hacer esta suma, que es matriz 1 más 1. Y ahora sí, si ya ve suma de matriz 1, pues esta matriz sí contiene el resultado de la operación matemática. ¿Qué otra cosa podemos hacer con las matrices? Podemos aplicarles una multiplicación, que es básicamente el mismo caso. Tenemos nuestra matriz original y le vamos a aplicar una operación que es en este caso multiplicar por 2. Entonces, igualmente, aquí lo que estamos obteniendo es el resultado de esta operación de multiplicar por 2 cada uno de los elementos que contiene nuestra matriz. Igual, ahorita solo lo estamos imprimiendo en la consola, no lo estamos guardando en ningún objeto. Otra cosa que podemos hacer es potenciar, por ejemplo, elevar todos los componentes de nuestra matriz al cubo. Y también algo que suele utilizarse bastante para operaciones matemáticas es transposición de la matriz. Y eso lo hacemos con una función que está solamente con t. Esta es la función de transposición. Y entonces aquí adentro le decimos cuál es la matriz que queremos transponer. En este caso, pues es la matriz 1. Y ya vemos cómo entonces nuestros valores. Antes los renglones eran 1, 2, 3. Luego se pasaba a la siguiente columna, 4, 5, 6, etcétera. Pero ahora, como está transpuesta, entonces más bien va en las columnas 1, 2, 3 y luego pasa al siguiente renglón, 4, 5, 6 y así, etcétera. Y pues también podemos utilizar operaciones directamente entre las matrices. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo una matriz con unos valores y quiero sumarla con los valores de otra matriz. O puede ser con ella misma. Entonces, por ejemplo, matriz 1 más matriz 1, pues lo que va a hacer es que el elemento 1 de nuestra matriz lo va a sumar con el elemento 1 de la segunda matriz. El elemento 2 de la primera matriz lo va a sumar con el segundo elemento de la segunda matriz y así con todos los elementos que contengan. Y pues también podemos multiplicarlas, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos hacer todas las operaciones matemáticas que se nos ocurran utilizando pues las mismas matrices. Solamente pues se va a hacer la relación entre el número de elemento en la matriz 1 y el número de elemento en la matriz 2. Y ahora vamos a pasar al siguiente objeto, que son las listas. Bueno, una lista es una colección ordenada de objetos que se conocen como componentes. Y algo importante a tomar en cuenta es que estos componentes pueden tener diferente tamaño y clase.
Es decir, hasta ahorita hemos visto dos clases de objetos en R, que son los vectores y las matrices. En la lista, el componente 1 puede ser un vector y el componente 2 puede ser una matriz, porque entre ellos van a ser pues, objetos básicamente independientes, pero que están todos contenidos dentro de un mismo objeto que es la lista. También puede contener data frames o funciones, que ahorita más adelante vamos a ver qué son los data frames. Y para crear una lista, así como en las matrices utilizamos matrix, pues en la lista vamos a utilizar una función que se llama list. Y básicamente lo que tenemos que hacer es proporcionarle cada uno de los componentes que queremos que se encuentren dentro de nuestra lista. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplito que es crear una lista que se llama frutas. Y entonces, frutas, bueno, ponemos el símbolo de asignación, utilizamos la función list y le vamos a dar el primer componente, que es fruta. Y el componente fruta va a ser un vector, como los que veíamos hace ratito con Eric, es un vector que va a contener una palabra, que es manzana. Después vamos a tener otro componente, que es unidades, y este va a ser un vector, pero de tipo numérico, y este va a contener al número 5. Y luego vamos a tener un tercer componente, que es características. Y este componente va a ser un vector también, pero este va a contener 3 palabras. Entonces, como ya vamos a utilizar más de una palabra, necesitamos utilizar entonces nuestra función de concatenar. Y entonces utilizamos C, abrimos los paréntesis, que es la función de concatenar, y aquí adentro vamos a poner cada uno de los componentes que nosotros queremos bueno, cada uno de los elementos que van a ser parte de este componente que es características. Entonces aquí vamos a colocar una característica que es el color de la fruta, que es el color de la manzana, va a ser rojo o roja. El tamaño de la manzana, que va a ser pequeña. Y el sabor de la manzana, que va a ser dulce. ¿Okay? Una vez que hayan terminado esto, verifiquen que su paréntesis se cerró, es decir, el paréntesis que corresponde a lista, porque aquí, por ejemplo, utilizamos concatenar, entonces aquí estamos cerrando el paréntesis de concatenar y después estamos cerrando el paréntesis de lista. Para estos casos es cuando nos sería útil la nueva mejora que va a tener RStudio en su próxima versión, de la que nos hablaba Eric hace un momento, que son los paréntesis en arcoíris, porque nos van a facilitar el verificar que nosotros cerramos los paréntesis que fuimos abriendo. Muy bien, entonces una vez que hayan acabado de escribir, dan Enter para que se guarde toda nuestra lista en el objeto de frutas. Y si nosotros imprimimos este objeto, vamos a escribir frutas, y vean que ya la forma en que se imprime esto es completamente diferente. Ya no es como antes veíamos a los vectores, ni es una matriz, es un tipo totalmente diferente de arreglo. Y lo que estamos viendo aquí es que nos está mostrando los 3 componentes que nosotros le dimos a la lista. Es decir, nos está mostrando el componente fruta, el componente unidades y el componente características. Y luego, para cada uno de estos componentes, nos está mostrando sus elementos. Por ejemplo, fruta, pues solamente contenía una palabra, que era manzana. Unidades solo contenía un número, que era 5. Pero características contenía 3 palabras, recuerdan. Y entonces, aquí nos está dando los 3 elementos que componen a las características. Eric les mostraba hace un momento que nosotros podemos acceder a los elementos de un vector y hacer un subsetting, es decir, vamos a extraer solamente algunos de los elementos del vector. Bueno, recordemos que en este caso nuestra lista tiene 3 componentes que son vectores. En este momento no estamos combinando el tipo de componentes, sino que los 3 son de un mismo tipo, que es un vector. Entonces nosotros podemos acceder a cada uno de estos componentes utilizando los corchetes, así como hace rato accedíamos a los componentes de un vector. Y entonces, si nosotros imprimimos de frutas, yo quiero el componente 1. Entonces pongo corchetes y el número 1. ¿Y qué es lo que nos da? Bueno, la fruta y nos dice cuál es su contenido, que es manzana. Pero hay otra forma diferente de acceder al contenido de unas listas y este es utilizando doble corchete. Si nosotros ponemos corchete y luego otro corchete adentro y ponemos 1,
veamos que el resultado es un poquito diferente. Sí nos entrega la palabra manzana, pero ya no nos muestra este pesitos fruta. También, si nosotros consultamos cuál es la clase de esta salida, vamos a preguntarle cuál es la clase de frutas corchete 1, que es la primera forma en la que extrajimos a la fruta, y veamos que nos dice que esta todavía es una lista. Pero si nosotros hacemos dobles corchetes y le ponemos el 1, nos dice que este es un carácter. Y eso es porque justamente utilizando solamente un corchete, estamos accediendo al componente, pero todavía no sabemos de qué tipo es el contenido de ese componente. Y esto vamos a verlo un poquito más claro si lo pensamos como si fueran vagones de un tren. Este es un ejemplo bastante bonito que pueden encontrar en el libro de Advanced FAR de Hadley Wickham. Les dejé el link aquí en la presentación por si quieren ir a revisar el libro, pero este es un ejemplo bastante bueno de que nos ilustra cómo es que funcionan las listas. Entonces, pensemos que nuestra lista, que en este caso se llama X, es un tren que tiene varios vagones. Este tren, por ejemplo, ahorita contiene 3 componentes. El primer componente tiene un vector numérico, como los que estamos usando ahorita, un vector numérico que tiene los números 1, 2 y 3. El segundo vagón es un vector también, pero es de tipo carácter, y este contiene solamente a la letra A. Y el tercer vagón es otro vector numérico que tiene los números 4, 5 y 6. Si nosotros utilizamos un solo corchete, como ahorita lo estábamos haciendo con frutas, vean que lo que nos extrae es el primer vagón, pero nos extrae el vagón cerradito, es decir, este todavía no nos muestra qué contenido tiene, no podemos agarrar las cajitas de adentro del vagón, es como que separamos ese vagón del resto del tren, pero sigue cerradito. Y entonces es por eso que nos sigue diciendo que este objeto es de tipo lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder abrir ese vagón y extraer ahora sí el contenido, que son los numeritos 1, 2 y 3? Tenemos que hacer el doble corchete, que es como ahorita lo que hicimos en el segundo ejemplo de frutas. También podemos utilizar pues varios vagones a la vez, es decir, extraer varios vagones a la vez si utilizamos un corchete sencillo, pero le decimos un rango del número de componentes que queremos extraer. Por ejemplo, si yo quiero sacar a los primeros 2 componentes, son los primeros 2 vagones, entonces yo le digo que me dé con un solo corchete los vagones del 1 al 2. También le puedo decir, yo quiero todos los componentes excepto el número 2, por ejemplo. Entonces nos va a entregar el vagón número 1 y el vagón número 3. Pero recordemos que esto todavía son los vagones cerrados. Si quisiéramos acceder a los elementos ya de cada uno de estos vagones, entonces tenemos que hacer los doble corchetes. Ya sabemos cómo acceder a los elementos de un componente. Pero, ¿qué pasa con los componentes que tienen varios elementos? Es decir, ahorita utilizamos, por ejemplo, corchete sencillo y el número 1 para extraer el componente de fruta, que contiene a la palabra manzana. Ya vimos cómo podemos acceder a manzana también si usamos los doble corchetes. Pero, por ejemplo, el componente que es de características, recordemos que tiene 3 palabras, no es solamente un elemento. Lo que vamos a hacer es utilizar un segundo corchete para poder acceder a esos elementos específicos. De frutas, vamos a sacar al componente número 3, que es el que contiene a las características. Si nosotros hacemos esto, solamente frutas, doble corchete y el número 3 nos da los 3 elementos, que es roja, pequeña y dulce. Nos está dando el contenido de este vector, que es de tipo carácter. Ahora, ¿cómo extraigo la palabra roja? Bueno, así como veíamos hace un rato con Eric, pues entonces utilizamos un corchete y el número 1, porque en este caso nosotros queremos el elemento que esté en la posición 1. Y entonces ya vamos a obtener la palabra roja únicamente. Otra forma en la que podemos extraer los componentes de una lista, si ustedes recuerdan cuando la imprimimos, que fue usando solo frutas, nos decía aquí un simbolito de pesos y luego el nombre del componente. Pesitos, fruta, o símbolo de pesos, unidades, símbolo de pesos, características. Entonces, nosotros también podemos utilizar este símbolo de pesos y el nombre del componente para
acceder a cada uno de los componentes. Por ejemplo, de frutas, vamos a poner símbolo de pesos y vean que RStudio, de hecho, ya nos muestra cuáles son los componentes disponibles para esta lista. Si ustedes están trabajando en la consola de R, la original, pues desafortunadamente esto no se va a ver. Entonces, ustedes tienen que pues, recordar o imprimir su objeto para recordar cuáles son sus componentes. Y ahora sí, escribir fruta, por ejemplo. Pero RStudio nos da esa bondad en la que nos ofrece las opciones. Entonces, de hecho, con las flechitas de su teclado de arriba hacia abajo, ustedes pueden moverse para seleccionar y autocompletar, por ejemplo, características. Esto va a ser equivalente a cuando utilizamos los dobles corchetes, es decir, ¿esto qué clase es? Esto ya es un vector directamente. Si nosotros hacemos class, le preguntamos, ¿cuál es la clase de este objeto frutas y fruta? Ya nos dice que es de tipo carácter, es decir, este ya es un vector, ya no es una lista. Entonces es el equivalente a utilizar los dobles corchetes. Es como si ya estamos abriendo las puertas del vagón. Y pues esto es bastante útil porque es más fácil que nosotros nos acordemos, o que incluso pues RStudio nos dé las opciones de los nombres de los componentes, a que nos estemos acordando si fruta era el componente 1 y unidad es el componente 2 o si estaban al revés. ¿Sí? Entonces es un poquito más fácil acceder utilizando el símbolo de pesos. Hagamos entonces un pequeño ejercicio. Vamos a generar una nueva lista que contiene los nombres de 3 jugadores. Es Julie, Juan y Sofía. Vamos a imprimirla para que veamos cuáles son sus componentes. Y aquí vemos toda la información que contiene esta lista de jugadores. Entonces ahora, ¿cómo podemos conocer la estatura de Sofía? Y después, ¿cómo podemos obtener la edad de Julie y de Juan al mismo tiempo? Bueno, y una tercera alternativa, además de utilizar dobles corchetes, el número 2 o el simbolito de pesos y edad, es que podemos utilizar dentro de los dobles corchetes el nombre del componente. Por ejemplo, podemos hacer jugadores, doble corchete, porque acuérdense que tenemos que abrir el vagón, edad, que es el nombre del componente, y luego le decimos cuáles son los elementos que queremos extraer de ese vector, que es el 1 al 2. Entonces, esta sería otra alternativa, utilizar el nombre del componente, pero dentro de los dobles corchetes. Y ahora vamos a ver el siguiente tipo de estructura, que son los data frames. Un data frame es una lista de vectores, pero que en este caso debe tener una característica muy importante, y es que los vectores tienen que ser de la misma longitud. Si ustedes se acuerdan, cuando utilizamos la lista de frutas, los componentes tenían diferente longitud. Fruta tenía solamente un elemento, es decir, una longitud igual a 1, porque solo contenía la palabra manzana. Unidades, que es el otro componente, también tenía longitud igual a 1, porque solo contenía el número 5. Pero características tenía tres elementos, es decir, su longitud era igual a 3. Y no nos dio ningún problema, ¿no? O sea, pudimos hacer la lista sin problemas, sin ningún error. Pero en el caso de los data frames, los componentes deben tener exactamente la misma longitud. Y este data frame, esta estructura de datos, se va a representar en una estructura rectangular. Si ven acá cuando imprimimos a la lista de frutas, pues nos los da más bien como, nos da el primer componente, el segundo componente, el tercer componente. Pero en el caso de los data frames, esto lo vamos a ver más bien como en una forma tabular. Y pues su información en este caso está organizada en renglones y columnas, entonces la forma en que vamos a acceder a su información ya va a ser un poquito diferente. Como les decía, sus vectores deben tener la misma longitud y cada columna puede contener un tipo diferente de datos. Es decir, por ejemplo, en las matrices les decía que todos sus elementos deberían ser del mismo tipo, pero en este caso no. Los data frames pueden tener columnas de diferente tipo, así como ahorita con los jugadores, que vemos que en el caso de la lista de jugadores, sí tenemos 3 elementos en cada uno de sus componentes, pero veamos que el elemento de nombre pues es de tipo carácter, mientras que edad y estatura pues es de tipo numérico. Y para crear un data frame, vamos a utilizar la función que es data.frame. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a hacer un data frame que contiene los datos del clima de 5 días diferentes de la semana. Entonces, el día está numerado solo como 1, 2, 3, 4, 5.
Nos muestra la temperatura en grados centígrados, si estuvo nublado o no. En este caso, estos datos son básicamente lógicos. Es como tener un true y un false, dependiendo si estuvo nublado o no el día. Y el viento, que, bueno, es la velocidad del viento en kilómetros por hora. Vamos a hacer este data frame y lo vamos a imprimir. Primero en la consola, y veamos que ya la forma en que se imprime esta estructura es diferente a las que estábamos viendo anteriormente. Ya nos muestra una columna para el día, una columna para temperatura, una columna para si estuvo nublado o no, y una columna para la velocidad del viento. Y también podemos ver este objeto si nosotros utilizamos la función de view con la V mayúscula. Y aquí adentro vamos a poner el nombre de nuestro data frame, que es clima. Y veamos que acá lo que ocurre es que nos genera una nueva pestañita en R. Y esta pestaña nos va a mostrar también la forma tabular de nuestro objeto. Esto puede ser que nos ayude un poquito más a explorar los datos cuando tenemos data frames que son bastante grandecitos, ¿no? En este caso, pues son solo 5 líneas, entonces no hay tanto problema en que lo veamos en la consola. Pero a lo mejor si ya son 50 líneas, pues ya ni siquiera vamos a poder ver muy bien nuestros datos, ¿no? Entonces, esta función de view nos despliega la tablita en una pestaña independiente, en otra pestaña aquí a un lado, y ya nos permite explorar un poquito más los datos, sin que nos interfiera también con nuestros datos en la consola. Y ahora, pues vamos a ver cuáles son algunas de las características de este data frame que nos pueden interesar. Por ejemplo, a nosotros puede ser que nos interese cuáles son las dimensiones, porque ahorita estamos trabajando con un data frame que es bastante chiquito, entonces sí nos es muy fácil ver que tiene 5 renglones. De hecho, aquí al imprimirlo nos dice el número de renglón, y nos es fácil ver que son 4 columnas, pero si es un data frame grande, pues ya no nos va a ser muy práctico estarlos contando. Podemos utilizar la función dim, que es como de dimensión, dim y el nombre de nuestro data frame, que en este caso es clima. Y vean que yo les decía que una característica importante pues es que tenemos renglones y columnas. Entonces dim nos dice justamente primero el número de renglones, que es 5, vean que justo corresponde con los renglones que estamos viendo acá arriba, y el número de columnas, que son 4, que sí corresponde pues con el número de vectores que tenemos aquí. Ahora, si nosotros solo queremos saber el número de renglones, entonces vamos a utilizar la función nrow de clima. O si queremos saber el número de columnas, entonces es ncol de clima. Y ya nos dice número de renglones y número de columnas. Ahora, ¿cuál es el nombre de las columnas y los renglones de este data frame? Porque esto nos va a servir un poquito más adelante para poder referirnos a su información. Para saber el nombre de los renglones, vamos a utilizar row names. ¿De quién? De nuestro data frame, que es clima. Y vean que en este caso, pues sus nombres de los renglones son 1, 2, 3, 4 y 5, que son de hecho los que nos aparecen aquí a la izquierda. Estos son independientes del día, o sea, este día no tiene nada que ver con el número de renglones. Entonces vean que aquí a la izquierda nos aparece justamente el nombre de este renglón, que es 1, 2, 3, 4 y 5, porque en este momento no le hemos dicho que se llamen de otra manera. Entonces, como no le dijimos que tenían otro nombre, pues simplemente los numera en automático. Y esos son sus nombres de los renglones. Y ahora, para saber el nombre de las columnas, utilizamos call names. Call names de clima, y nos va a dar pues las 4 columnas que se llaman día, temperatura, nublado y viento. Estos nombres nosotros se los dimos cuando definimos nuestro data frame, es decir, acá arriba cuando le dijimos data.frame y luego día es igual a concatenar, que eran concatenar los números 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya le estábamos diciendo cómo se llamaba este componente, que en este caso es el nombre de la columna, que es día. También le dijimos que temperatura tenía estos valores, entonces por automático este va a ser el nombre de esa columna. También va a ser el nombre nublado para la otra columna y viento va a ser el otro nombre de la columna. Ahora, estas funciones también nos ayudan a cambiar ese nombre de las columnas y de los renglones. Por ejemplo, supongamos que para nosotros no es tan intuitivo saber que los días son el nombre 1, 2, 3
4 y 5, sino que nosotros sabemos que corresponden a los días lunes a viernes de una semana. Así fueron las mediciones de este set de datos. Y además, pues yo les decía que la variable de viento se refería a la velocidad del viento, pero a lo mejor no es tan intuitivo. Entonces queremos cambiarle el nombre de esa columna para que diga que es la velocidad del viento. Entonces vamos a utilizar estas mismas funciones, call names de clima, y en call names le vamos a decir cuál es el número de la columna a la que nosotros le queremos cambiar el nombre. En este caso, pues es la columna número 4. Día es la 1, temperatura es la 2, nublado es la 3, viento es el número 4. Queremos cambiar el nombre de la columna, es decir, el call name, de clima, pero queremos cambiar el objeto que es el número 4. El elemento número 4. Vamos a utilizar el símbolo de asignación y luego le vamos a decir cuál es el nuevo nombre que queremos poner. En este caso va a ser velocidad viento, que ya nos dice un poquito más de información sobre qué dato tenemos ahí. Y luego vamos a cambiarle los nombres de los días, es decir, los row names de nuestro data frame. Los row names de clima, en este caso queremos cambiarle todos los nombres, no solamente algunos renglones. Entonces no vamos a utilizar los corchetes, sino que lo vamos a dejar así solito. Usamos el símbolo de asignación y ahora, como vamos a utilizar más de una palabra, entonces recuerden que tenemos que utilizar nuestra función de concatenar. Entonces vamos a poner los nombres de la semana, que va a ser lunes, martes, jueves y viernes. Y ahora, si volvemos a imprimir nuestro data frame, clima, vamos a ver que ya se ve diferente. Ya no es como antes que aquí nos ponía a la izquierda 1, 2, 3, 4 y 5, sino que ya los nombres de los renglones, pues son los que nosotros le dimos, que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los nombres de las columnas se mantuvieron igual, excepto por la columna número 4, porque es la que nosotros le quisimos cambiar el nombre. Entonces, en lugar de viento, ahora dice velocidad viento. Los nombres de las columnas, algo importante a tomar en cuenta es que sí pueden contener espacios, pero a veces, ya cuando nosotros queremos referirnos a ellas, por ejemplo, con el simbolito de pesos, va a ser un poco más complicado si tienen espacios. O sea, tenemos que utilizar como otro tipo un poquito diferente de escritura. Entonces, yo les recomiendo que utilicen mejor un guión bajo para separar palabras dentro del nombre de una columna. Hay algunas otras formas de crear data frames. Por ejemplo, yo les decía hace rato que básicamente un data frame es una lista, pero es una lista en la cual sus componentes tienen la misma dimensión. Si nosotros usamos nuestra lista que teníamos antes de jugadores, recordemos que esta lista contenía 3 componentes y cada componente tiene 3 elementos. Es decir, en este caso sí se cumple la condición en la que pues, sus componentes tienen la misma longitud. Entonces, nosotros podemos utilizar una función muy útil que es asDataFrame y le damos una lista, en este caso jugadores. Entonces, básicamente lo que va a hacer es cambiar un poquito la estructura de cómo se veía esta lista y la va a convertir a un data frame. Entonces, ya va a ser una estructura de tipo tabular donde nos va a mostrar los nombres de cada uno de sus componentes, que eran nombre, edad y estatura, y los valores que le corresponden a cada uno de esos componentes. Y esto pues lo vamos a guardar. Ahorita yo solamente utilicé la función para imprimir en la consola, pero si lo queremos guardar, entonces vamos a generar un nuevo objeto que va a ser, por ejemplo, data frame de jugadores. Para acordarme que esta estructura ya es un data frame, ya no es la lista jugadores. Y esto es asDataFrame de jugadores. Y si imprimo df, que es data frame de jugadores, ya vemos que me imprime la estructura tabular de los datos. También otra forma en la que podemos crear data frames es importar una tabla desde un archivo que nosotros tengamos de manera externa. Por ejemplo, un archivo de texto plano. Entonces, si ustedes bajaron el material completo, que es toda la carpeta desde GitHub, en su carpeta ya existe un archivito pequeño que se llama pingüinos. Si ustedes lo exploran en su carpeta de su computadora, lo van a ver, o si también van aquí a la parte derecha donde dice Files, aquí estoy dentro de la carpeta de estructuras de datos, es decir, su
su proyecto de R empezaba aquí, que es donde está el RProg. Después entran hacia estructura de datos y aquí en estructura de datos existe esta tablita que es pingüinos.txt. Entonces vamos a importar esa tablita. Esta existe en nuestra computadora, pero ahorita no existe en R. Vamos a importarla y esto lo vamos a hacer con una función que se llama read.table. Entonces vamos a guardar esa tabla en una variable que se llama pingüinos y vamos a hacer read.table y entre dobles comillas vamos a poner el path hacia el archivo. Es decir, ahorita nosotros sabemos que nuestro archivo vive exactamente en la misma ubicación que nuestro archivo de R. Pero si ustedes lo tuvieran en otra ubicación en su computadora, pues aquí le tendrían que poner toda la ruta, ¿no? Como el home y documentos o escritorio, etcétera. En este caso, esto no lo voy a poner, no voy a poner un path adicional porque sé que mi archivo vive en la misma ubicación que mi archivo de mi RScript. Entonces, solamente le voy a dar el nombre de la tabla, que es pingüinos. Ay. ¿Dónde está? Ah, ok. Es estructura de datos, sí, porque mi RProg está posicionado en mini curso, entonces le tengo que decir que está dentro de estructura de datos y después me voy hacia pingüinos.txt. Sí, en este caso sí fue necesario poner un path. Ok. Y luego, algo importante es que R por default asume que su tabla tiene un encabezado, es decir, que la primera línea de su archivo de texto corresponde al nombre de las columnas de su tablita, así como aquí en jugadores tenemos nombre, edad, estatura. R asume por default que sí tiene esos nombres de columnas, pero si no fuera el caso, entonces existe un parámetro que se llama header, que en este caso de pingüinos, pues nuestro archivito de texto sí contiene los nombres de las columnas. Entonces yo le voy a decir que es true, es decir, sí tiene un encabezado, pero si fuera falso, es decir, si su tabla no contiene, si el primer renglón no corresponde a sus nombres de las columnas, entonces aquí le tienen que poner false. Porque si no va a tomar el primer renglón, que pueden ser datos, o sea, datos ya de su tabla, los va a tomar como el nombre de la columna. Entonces, en este caso, sí es el nombre de la columna, entonces lo vamos a decir que es header igual a true. Y si ahora imprimimos a nuestra tablita de pingüinos, pues ya vamos a ver todos los datos que contiene esta tabla, ¿no? Que estos datos son de especies de pingüinos, en qué isla viven estos pingüinos y algunas mediciones como su largo de pico y su alto de pico, el sexo y el año en que se colectó este dato de cada uno de estos pingüinos. Bueno, esta función de read.table, como les decía, tiene este parámetro de header, pero tiene además otros parámetros. Entonces, ustedes pueden después, con un poco más de calma, explorar un poquito más de esta función utilizando help de read.table. Y bueno, aquí a la derecha les va a desplegar la ayuda de esta función. Entonces, vean que tiene pues bastantes parámetros aquí por explorar. O pueden hacerlo con el símbolo de interrogación y read.table, que es otra forma de acceder a la ayuda. Esto pues les va a dar el mismo resultado. O si van aquí a help, en la lupita para buscar, aquí ponen también la función y les va a proporcionar también la ayuda, que es de read.table. Ahora, ¿cómo puedo exportar mi data frame? Pensemos en que nosotros creamos aquí con R una tablita. Por ejemplo, nuestro data frame que era el de jugadores. Perdón, es el de data frame. Data frame de jugadores. Nosotros tenemos ya esta tablita, pero esa la hicimos en R. Esa no vive todavía en nuestros archivos de la computadora. Nosotros probablemente queremos exportar este set de datos que creamos y entonces, así como existe read.table, también existe write.table. En esta función, nuestro primer argumento va a ser el objeto que queremos exportar, es decir, nuestro data frame. Entonces sería data frame de jugadores, ponemos una coma para separar los parámetros y después ponemos el nombre del archivo que puede incluir el path también si es que no queremos que se imprima en nuestra ubicación actual. Entonces, aquí tendríamos que ponerle el nombre del archivo que sería jugadores.txt, por ejemplo. Le podemos decir qué tipo de separador queremos usar, es decir, si queremos que se separen las columnas por comas, por
espacios, por tabuladores. Por default, write.table lo va a separar con espacios, pero si no quieren que sea de esa manera, entonces ponen aquí entre dobles comillas, por ejemplo, tabulador. O pueden poner una coma o un punto y coma. En este caso, a ver, vamos a ponerle tabulador. También, por default, esta función lo que hace es ponerle comillas a cada uno de sus componentes, principalmente si son caracteres. Probablemente eso no lo queremos, entonces si no queremos que nos las encomille nuestros valores de la tabla, le vamos a decir que queremos el parámetro quote igual a false para que no nos encomille los contenidos. Y también por default nos va a imprimir los nombres de las columnas y los nombres de los renglones. Los nombres de las columnas sí, pues suelen ser bastante útiles, ¿no? Para que en nuestro archivo sepamos qué contiene cada columna, pero probablemente los nombres de nuestras líneas no nos importen tanto. Entonces, si no queremos imprimir nuestros nombres de las líneas, ponemos row.names igual a false, para que no nos imprima los nombres de las líneas. Igual si por alguna razón no quisieran que les imprima el nombre de las columnas, pues también le ponen colnames igual a false. En este caso sí quiero los nombres de las columnas, entonces no le voy a poner ese argumento. Entonces aquí vamos a ver que ya vamos a tener esta tablita de jugadores.txt, ya va a existir en mi carpeta. Entonces si me voy aquí a Files, y mi curso, ya voy a tener aquí mi archivito exportado, jugadores.txt, y ese ya lo pueden abrir en su computadora. Ahora, veíamos hace rato cómo seleccionar datos de una lista, pero ¿cómo lo hacemos de un data frame? Bueno, la estructura o la sintaxis va a ser darle el nombre del data frame, abrimos corchetes, en este caso van a ser corchetes sencillos, siempre, y le vamos a dar el nombre, el número del renglón, coma, y el número de la columna que queremos seleccionar. Supongamos que queremos obtener el renglón número 5 del data frame de pingüinos y quiero todas las columnas. Entonces vamos a seguir nuestra estructura. Es el nombre del data frame, que es pingüinos, corchetes, el número del renglón, es decir, yo solo quiero la línea número 5, no quiero del 1 al 5, sino solo la número 5, entonces pongo 5, coma, y si yo quiero todas las columnas, entonces no le voy a dar un número aquí en las columnas, solo lo voy a dejar en blanco. Entonces veamos que eso nos da pues justamente el renglón número 5. De hecho aquí justo los row names nos sirven para pues corroborar eso, ¿no? Aquí nos dice el row name de esta línea, de este resultado, pues es el número 5. Y tengo las 4 columnas, no son 1, 2, 6 columnas me parece. Podemos ver con dim que les decía hace rato, cuáles son las dimensiones de pingüinos, son 20 renglones y 6 columnas. Bueno, así obtenemos el renglón número 5. Ahora, si queremos obtener solo la primera columna y todos los renglones, entonces escribimos pingüinos, abrimos nuestros corchetes, no le ponemos nada a los renglones porque los queremos todos. Entonces, si los dejan en blanco, le están diciendo a R, quiero todos los renglones en este caso, y quiero la columna número 1. Entonces, lo pongo coma y el número 1. Y pues me va a dar todo este vector. Vean que esto ya no es un data frame. Esto ya se convirtió en otra clase de objeto que es un vector. Entonces, si yo le pregunto cuál es la clase de pingüinos, blanco, renglones, coma, número 1, porque es la columna, ya me va a decir que es carácter. Esto ya no es un data frame, ya es un vector de tipo carácter, que es lo que corresponde a la primera columna de nuestra tabla. Ahora, si yo quiero varios renglones, es decir, un rango de renglones, por ejemplo, del 1 al 5, entonces vuelvo a escribir pingüinos, abro mis corchetes, le digo que quiero los renglones del 1 al 5. Acuérdense que cuando utilizamos estos 2 puntitos es para decirle un rango. Y entonces le pongo la coma y le dejo en blanco porque yo quiero todas las columnas de los renglones 1 al 5. Y pues ya me va a dar el resultado. Ahora, si yo quisiera todos estos renglones, pero solo la segunda columna, entonces después de la coma le voy a dar el número 2. Y vean que ya me va a dar 5 resultados, es decir, un vector de dimensión o de longitud igual a 5,
pero ya corresponden solo a la segunda columna, es decir, solo a la característica de la isla en la cual vivían estos pingüinos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero varias columnas? Es decir, yo no quiero nada más la 2, sino quiero la 1, 3 y la 5. Vamos a seleccionar igual. Yo quería los renglones 1 al 5, pero solo de algunas columnas. Entonces voy a utilizar otra vez mi función de concatenar y le voy a poner las columnas que yo quiero extraer. Por ejemplo, la 1, la 3, la 5. Entonces ya ahora sí, este resultado ahora sí va a ser un data frame, ya no va a ser un vector. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo varias columnas, no solo una. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues sí va a ser una forma tabular todavía, que es un data frame, y me va a dar los primeros 5 renglones y las columnas 1, 3 y 5, que son las que yo le pedí. Si ustedes no le ponen este concatenar y le escriben el 1,3,5, les va a dar un error, porque dentro de los corchetes, R solo espera una sola coma, o sea, la coma que separa los renglones de las columnas. Entonces, acuérdense de utilizar este concatenar, porque es muy común que nos dé este error porque se nos olvidó utilizar el concatenar cuando queremos varios elementos. Ahora, así como hace ratito, en los vectores o en las listas, podíamos imprimir todo el contenido excepto un elemento, también podemos imprimir todas las columnas excepto una de las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero todos los renglones, entonces dejo en blanco el espacio de renglones, pongo la coma y quiero todas las columnas excepto la número 5, le voy a pedir que sea aquí menos 5. Y entonces esto pues nos va a dar 5 columnas, exceptuando la número 5, que era la que nos indicaba el sexo de los pingüinos. Igual esto lo pueden combinar, o sea, si quieren aquí ahora del renglón 1 al 5, pero todo sin la columna 5, entonces pues lo escribiríamos así. Y también, así como hace ratito en las listas yo les decía que podíamos utilizar el nombre del componente para poder acceder a los datos, también podemos utilizar el nombre de los renglones o de las columnas para acceder a los datos. Por ejemplo, si yo quiero el renglón número 1, que en este caso, pues su row name es un 1, porque no le hemos dado otro nombre de renglón. Ponemos entre comillas el número 1, coma, y acuérdense que esto nos separa renglones de columnas, y el nombre de la columna que queremos obtener. En este caso yo quiero la columna especie. Y entonces pues ya nos va a dar solo un resultado, porque yo le estoy pidiendo solo un renglón, que es el número 1, y solo una columna, que es la columna especie. Que de hecho aquí lo vemos arriba, sí corresponde, ¿no? El dato. Y bueno, también así como en las listas utilizamos el símbolo de pesos para acceder a los componentes, en lugar de utilizar los números con los corchetes o el nombre, vamos a utilizar entonces también aquí el símbolo de pesos. Entonces, pingüinos, símbolo de pesos, y aquí vean que RStudio ya nos muestra todas las opciones que tenemos, es decir, todas las columnas que tenemos en nuestro data frame. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el nombre de la isla en la que obtuvieron a los pingüinos, pongo pingüinos, símbolo de pesos, isla, y me va a dar todo el contenido de mi data frame, que son los 20 elementos de la columna isla. Y esto, pues acuérdense que es un vector ya en este punto. Esto si le preguntamos, ¿qué clase es pingüinos, pesitos, isla? Ya nos dice que es de tipo carácter, es decir, esto ya es un vector. Si queremos seleccionar solamente algunos elementos de este resultado, pues acordémonos que vamos a utilizar un solo corchete. Por ejemplo, quiero los primeros 3 elementos, entonces quiero del 1 al 3. Entonces ya nos da pues los 3 primeros elementos, que son las 3 primeras islas donde estaban los pingüinos. ¿Cómo exploramos los datos del data frame? Bueno, la función de attributes nos da un vistazo bastante bueno de nuestro data frame, por ejemplo, el de pingüinos, porque esta función nos va a imprimir 3 cosas. Los names, que son básicamente el nombre de sus columnas, es igual que call names. De hecho, ustedes pueden usar también la función names para ver el nombre de sus columnas, names de pingüinos. Y esto también les da el nombre de sus columnas. Entonces, les va a dar attributes, les va a dar names, que es el nombre de las columnas, class, que es la clase de su objeto, en este caso es un data frame,
y los row names, que en este caso, como no le hemos dado otro diferente, pues son los números de los renglones, que es del 1 al 20. Si nosotros hacemos, por ejemplo, attributes de clima, que es donde sí nosotros le cambiamos el nombre de los renglones, ya van a ver que aquí en row names sí les dice que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, bueno, attributes nos da como primero un vistazo de cuál es la clase de nuestro objeto, cuáles son sus nombres de columnas y cuáles son sus nombres de renglones. Ahora, si se fijan, hasta ahí no nos está diciendo de qué tipo son los vectores que contiene nuestro data frame. Entonces, si nosotros queremos saber eso, vamos a utilizar str como de structure de nuestro data frame, que es pingüinos. Entonces aquí ya esta función lo que nos va a dar es, nos va a decir que este es un objeto de tipo data frame, que es lo que nos dice acá arriba. Nos dice que son 20 observaciones, es decir, 20 renglones, es equivalente. Observaciones son los números de renglones. Y 6 variables, es decir, 6 columnas. Y luego nos dice cuál es el nombre de cada una de estas variables o columnas, que es especie, isla, el largo del pico, el alto del pico, el sexo y el año en el que se tomó la muestra. Y luego nos dice aquí adelante qué tipo de vectores cada uno de ellos. Por ejemplo, especie e isla son de tipo carácter, el largo del pico es de tipo numérico y el año es de tipo entero. Y ahora, si nosotros utilizamos summary de pingüinos, lo que nos va a dar son datos estadísticos. Esto, pues, bueno, van a ser datos estadísticos para las cosas que sean numéricas, ¿no? Por ejemplo, para especie e isla, que es de tipo carácter, solamente lo que nos está diciendo es qué longitud tiene este vector y de qué clase es. En cambio, para el largo y el alto del pico, sí nos está diciendo, por ejemplo, cuál es la mediana, cuál es la media, el primer cuartil, el tercer cuartil, el valor mínimo y el valor máximo. Y estos son datos que, pues, cuando hacemos análisis de datos sí nos importan bastante, ¿no? Nos da un primer vistazo de cómo se están comportando nuestras observaciones. Y para el caso del año, pues también nos están entregando los datos, ¿no? Mínimo, máximo, porque pues estos datos finalmente son enteros, pero pues finalmente son numéricos, entonces sí les puede hacer este cálculo. Y luego, ¿cómo podemos filtrar datos de un data frame? Que es algo un poquito como lo que les decía Eric del subsetting. Nosotros con esta estructura de los corchetes, nosotros podemos filtrar los datos de acuerdo a una condición que nosotros queremos que cumplan. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar de nuestro set de pingüinos, veamos que acá nosotros tenemos varios años en los que se tomaron estas muestras, ¿no? Está 2009, 2008, 2007, pero imaginemos que nosotros solo queremos los datos del 2009, porque nos interesa ver cómo se comportaron las mediciones en ese año. Entonces, lo que podemos hacer es escribir nuestro data frame, abrimos nuestro corchete, y acuérdense que cuando nosotros estábamos seleccionando, por ejemplo, el renglón número 5, o del 1 al 5, o el 20, o todos, nosotros pues poníamos esta comita, aquí va el espacio de los renglones y acá el de las columnas. Entonces, en los renglones le vamos a pedir que haga un filtro. Y entonces le vamos a decir que de nuestro data frame tome la columna año y le pregunte si este año es igual a 2009. Solamente los renglones que cumplan con esta condición, es decir, los renglones en los cuales el año es igual a 2009, son los renglones que nos va a entregar como resultado. Y después ponemos la coma, y si nosotros quisiéramos solo una columna en particular, pues aquí la tendríamos que escribir, pero en este caso nosotros queremos todos los datos, entonces la dejamos en blanco. Y entonces vean que aquí ya nos entrega solamente los datos que corresponden al año 2009. Ya no nos da nuestra tabla completa. Y nos está entregando todas las columnas. Ahora, si nosotros solo quisiéramos, si queremos todas las observaciones desde el 2009, pero solo la columna 1, pues entonces se la ponemos aquí, después de la coma. O también, acuérdense que podemos utilizar los nombres de las columnas, los call names. Entonces, si yo quiero la columna 1 que corresponde a especie, aquí también le puedo poner especie. Y también podemos seleccionarlos de acuerdo, por ejemplo, a una medición. Digamos que nosotros queremos calcular el promedio o el mean
del largo del pico. Esto lo vamos a guardar en un objeto que se llama media del pico, y esto va a ser igual a min, que es la función que nos ayuda a conocer la media o el promedio. ¿Y de quién? Bueno, de la variable dentro del data frame de pingüinos, pero quiero la variable largo del pico. Y entonces si vemos cuál es la media, podemos imprimir este objeto que es media del pico y ya nos va a decir cuál fue el resultado de esta función de min. Entonces esta es la media y ahora podemos hacer nuestra selección, es decir, de pingüinos, yo quiero los renglones que cumplen con la condición en la que el largo del pico es mayor a la media del pico. Y la coma, porque quiero todas las columnas. Y pues ya nos va a dar el resultado. Entonces veamos que, de hecho, pues sí corresponde, ¿no? La media era 46.5 y vean que todos nuestros largos del pico, pues sí son mayores a esa medida. Este data frame que estuvimos utilizando ahorita, el de pingüinos, es un data frame que es un set de datos de ejemplo, y R contiene por default, ya en su R cuando lo bajan desde CRAN, contiene varios sets de datos de ejemplo. Está uno que se llama Air Quality, que nos dice calidad del aire, son mediciones de calidad del aire. Ay, voy a hacer un head, porque está muy largo. Head de Air Quality. Si ustedes usan esta función de head, les va a dar el encabezado, es decir, las primeras 6 líneas, o ustedes le pueden decir cuántas quieren. Si ponen head, luego el data frame, coma y 3, por ejemplo, solo les va a dar las primeras 3 líneas. O si usan tail, les va a dar las últimas líneas. Entonces, por ejemplo, tail de Air Quality. Y si quisiera solo las 3 últimas líneas, le pongo coma 3. Entonces, este set de datos ya viene con R y, por ejemplo, son mediciones de calidad del aire en varios días y varios meses diferentes también. Entonces, les dice el mes, el día, etc. Estos sets de datos que trae R por default están en inglés y pueden consultar qué es lo que representan cada una de sus variables si ustedes ven la ayuda de este set de datos, por ejemplo, con símbolo de interrogación, mtcars. Les va a decir acá en la sección de ayuda qué es lo que representan cada una de sus columnas. Y si ustedes quieren sets de datos en español, hay un grupo de personas de Latinoamérica que se dieron a la tarea de traducir varios de los sets de datos de R y los guardaron en un paquete que se llama datos. Entonces, este paquete está desde CRAN, lo pueden instalar desde CRAN. Entonces pueden usar install.packages datos, entre comillas, y aquí en datos ya vienen muchos sets de datos en español. Por ejemplo, del clima es como un poco parecido al que estábamos usando hace rato. Está como de aerolíneas, aeropuertos. Hay varios sets de datos acá que pueden utilizar para sus ejemplos, para sus ejercicios. Entonces, bueno, solo les dejo ahí el dato por si quieren instalarlo. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos, a los ayudantes, a Alejandra, a Leo, que estuvieron también ayudándonos, a Shirley y a Irma, que nos ayudaron también con la organización. Y pues nuevamente gracias a todos nuestros patrocinadores.